Buenas tardes. Nosotros somos el grupo conformado por Cecilia Oliveros, Giancarlo Mori, David Murillo y mi persona, Marco Celi. Nosotros vamos a hablarles acerca del modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural, mejor conocido como MAIS-FCI. Siguiente. Nosotros tenemos que saber que en el país, el Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por estar fragmentado, centralizado y desarticulado en la provisión de los servicios de salud. Otra de sus características ha sido la preeminencia del enfoque biologística, curativo en la atención, centrado en la enfermedad y además en la atención hospitalaria, con programas de salud pública de corte vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la población. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos encontrar que vamos a hablar sobre la organización en servicios de salud por los niveles de atención. Tenemos que saber que los servicios de salud se encuentran organizados por niveles de atención. El primero y el segundo de los niveles de atención son los cuales se va a poder resolver el 90% de los problemas de salud. En el sector público han estado debilitados por bajos presupuestos, el abandono de los establecimientos, la escasez e inestabilidad laboral del personal y la incidencia en una limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida de confianza por parte de la población en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos que saber que en el tercer nivel de atención, que es predominantemente hospitalario, de mayor complejidad, sufrió un embate progresivo de desmantelamiento de los servicios públicos, expresados en la falta de recursos y la baja calidad de gasto por la debilidad en los procesos de supervisión y control. Además, la situación se complicó por la ausencia de un sistema integrado de información que permita obtener datos reales. Seguimos. Bueno, como antecedentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud debe enfrentar a más de los rezagos de estos problemas, nuevos retos y necesidades que devienen de cambios en el perfil demográfico y epidemiológico. La salud mental y los riesgos ambientales son en la actualidad condiciones y problemas que deben suscitar la atención prioritaria del sector de salud. Al ser la salud uno de los elementos más sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación del sector se constituye un eje prioritario del desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Se estableció la política de universalidad y gratuidad progresiva de la atención pública de salud, ya que es uno de los elementos más sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida. La transformación del sector se constituye un eje prioritario del desarrollo del país. Además, se interviene en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos, dotación de medicamentos e insumos a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de incrementar la cobertura de atención y disminuir el alto gasto para la recuperación de la salud de las familias ecuatorianas. Además, se fortaleció el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural, mejor conocido como MAIS-FCI, incorporando la Estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada. APSR son las siglas, ya que es parte del proceso de transformación para un mejor sector de salud. Siguiente, por favor. En el marco legal y normativo relacionado al sector de salud, siguiente, tenemos que tener en cuenta que el país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado con la garantía del derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de grupos poblacionales. De igual manera, el Ecuador ha suscrito acuerdos internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud para nuestra población. En sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a contar con normas en las cuales incluye la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir de 2009 a 2013, la Agencia Social de Desarrollo Social y, por último, los Objetivos del Milenio. Seguimos. En sí, hablando de la Constitución de la República del Ecuador,
Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y la visión integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y articulados establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de condiciones saludables. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, existen diversos artículos relacionados a un contexto, los cuales van a influir sobre este sistema de salud. Tenemos que hay artículos como en el capítulo 2, sección 7, artículo 32, en su concepto se va a relacionar con la salud y el derecho que garantiza el Estado. En el artículo relacionado con el capítulo 3, artículo 35, en su contexto se relaciona con la garantía de una atención prioritaria y especializada dentro del ámbito público y privado, definiendo los grupos de atención prioritaria. En el artículo 66 habla sobre el derecho de la toma de decisiones de manera voluntaria sobre su sexualidad, su vida sexual y orientación sexual. En el artículo 361 establece servicios públicos de la salud que serán universales y gratuitos. En el artículo 363 habla acerca de que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la salud. Siguiente, por favor. Bueno, hablando acerca del Plan Nacional para el Buen Vivir de 2009-2013, tenemos que saber que existe una concordancia con los mandatarios constitucionales y esto va a definir objetivos, políticas y metas prioritarias para el servicio de salud, en los cuales va a poder resaltar los siguientes objetivos. Tenemos objetivo 1, el auspicio de la igualdad, la cohesión, la integración social y territorio en la diversidad. El objetivo 2 se relaciona con mejorar las capacidades y potencialidades de la población, en el que la salud y la nutrición constituyen el logro de ese objetivo a través de una visión integral de la salud y atención adecuada y oportuna. El objetivo 3 habla acerca de aumentar la esperanza y calidad de vida de la población. Y por último, el objetivo 4 garantiza los derechos de la naturaleza y la promoción de un ambiente sano y sustentable. Siguiente, por favor. En relación a la Ley Orgánica de Salud, existen también artículos en los cuales sus contextos se van a relacionar con los siguientes. En el artículo 6, su contexto se va a relacionar con la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, acerca de diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas en todas las etapas de la vida y en sus condiciones particulares. Encontramos también el artículo 10, en el cual se aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, los cuales incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. En el artículo 69, su contexto se va a relacionar con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, los cuales actuarán de manera coordinada garantizando la disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para las enfermedades no transmisibles, crónico-degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la salud pública. Siguiente, por favor. En cuanto a la Agencia Social 2009-2011, esto va a definir para el sector de salud 3 ejes prioritarios de intervención, que son los que pueden ver en esta diapositiva. El primero se encarga de garantizar la atención integral de salud gratuita y oportuna de todos los ciclos de vida, se relaciona con una calidez y equidad en los servicios de salud, fortalecimiento del MAIS en base a la atención primaria, la prevención y promoción de la salud, y además ampliar el acceso gratuito a medicamentos. El segundo eje se relaciona con fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, el sistema de vigilancia epidemiológica, y además la capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias, contingencias y desastres. El eje número 3 se encarga de fomentar entornos saludables, prácticas de vida saludables en la población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano. Siguiente, por favor. Bueno, hablando acerca de los objetivos de desarrollo del milenio, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos objetivos constituyen un acuerdo y compromiso de las naciones del mundo para impulsar acciones para la reducción de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de salud, atención y protección ambiental, que se concretaron en la Declaración del Milenio suscrita por los países miembros de las Naciones Unidas y que establecen 8 objetivos y metas a partir que sean cumplidas, que se realizaron en el año 2015. ¿Qué objetivos incluye? Entre los objetivos que hay que recalcar está el objetivo 4, que se relaciona con reducir la
Mortalidad en los niños menores de 5 años. La meta es reducción de las 2/3 partes entre 1990 y 2015. La mortalidad en menores de 5 años. El objetivo 5 se relaciona con mejorar la salud materna. La meta es reducir el 75% de las tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2015 y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. El objetivo 6 se relaciona con combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades con las siguientes metas. ¿Cuáles son? Reducir la propagación del VIH-Sida para el 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida, detenido y comenzar a reducir en el 2015 la incidencia de la malaria y otras enfermedades, las cuales son graves. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tenemos que saber que es la máxima autoridad sanitaria, la cual se va a encargar de cumplir los objetivos del MAIS. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador va a tener una misión y una visión. La misión va a estar relacionada con ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano por medio de la promoción, protección de salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la visión del Ministerio de Salud Pública, se va a relacionar con que para el año del 2020, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que garantiza la salud integral de la población, el acceso universal a una red de servicios con participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el marco conceptual del modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural, mejor conocido como MAIS-FCI. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros tenemos que saber que la salud, en relación a este modelo, en sí, asume un concepto de salud dado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su constitución de 1948, que define como salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, debido a que la salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, sean afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. En sí, la Constitución ecuatoriana, desde una visión integral de salud, en su capítulo 2, artículo 32, reconoce la salud como un derecho fundamental que tiene que ser garantizado por el Estado y cuya realización se vincula a el ejercicio de los otros derechos que sustentan el buen vivir. En este marco, el modelo de atención integral, o MAIS, se orienta a la construcción, cuidado y recuperación de la salud en todas sus dimensiones, sean biológicas, mentales, espirituales, psicológicas y sociales, y pone en el centro de su accionar la garantía del derecho a la salud de las personas. Además de las familias, la comunidad y desde el enfoque va a garantizar las modalidades y contenidos de prestación de los servicios integrales de salud. Continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los determinantes de salud, tenemos que son el conjunto de procesos que tienen el potencial para garantizar protección o daño para la salud individual y colectiva. Son factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de atención de los individuos y comunidades. Los determinantes de salud, que es el MAIS-FCI, lo asume como el modelo elaborado por la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. ¿Cuáles son estos determinantes de salud? Pues son el contexto socioeconómico y político, la posición socioeconómica, los determinantes intermedios o factores intermediarios y además los determinantes ambientales. Seguimos. Bueno, aquí podemos ver un gráfico en el cual vamos a encontrar que los determinantes socioeconómicos y políticos van a influir en los determinantes sociales de la salud. Por lo cual, como podemos ver en este gráfico, aparte hay determinantes
biológicos, económicos, políticos, en sí todos los determinantes van a tener una influencia que van a desembocar en el Sistema Nacional de Salud. Continuamos. El enfoque MAIS de la atención primaria de salud renovada, APSR, consiste en una estrategia que orienta el desarrollo de los sistemas de salud. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es facilitar la inclusión social y la equidad de salud en la salud, promover los sistemas de salud basados en atención primaria de salud, potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral e integrada, fomentar el trabajo intersectorial y sobre los determinantes. Además, orientar la calidad de la atención y seguridad del paciente y por último, fortalecer los recursos humanos en materia de salud. Como nosotros tenemos que tener en cuenta, el primer nivel de atención debe ser considerada y es considerada como la puerta de entrada a los otros 3 niveles más complejos de atención. Continuamos. Bueno, hablando acerca de la epidemiología comunitaria en el modelo de atención integral de salud y en la red pública integral de salud, tenemos que tener en cuenta que se considera que es una concepción metodológica y una herramienta para el análisis de la realidad y la transformación de la misma, con la participación activa de la comunidad constituyéndose como un elemento clave en la implementación del modelo de atención de salud. En sí, se va a caracterizar por ciertas cualidades, las cuales les voy a nombrar en este momento, como son los datos epidemiológicos, se validan, se enriquecen y finalmente se convierten en elementos fundamentales para el diálogo y con las comunidades. Además, no excluye el uso de la tecnología informática y las telecomunicaciones, pero fundamentalmente en el uso de la palabra, de la escucha, del pensamiento, de la reflexión. Es una herramienta de uso popular que sirve para conocer mejor la realidad en la que vivimos para poder transformarla. Concibe a la comunidad como un conjunto de personas en que comparten un interés para resolver un problema. Además, tenemos que tener en cuenta que evalúa permanentemente en qué medida los derechos que han sido reconocidos están siendo garantizados efectivamente. Seguimos. Bueno, hablando acerca del enfoque de interculturalidad en el modelo de atención integral de salud y en la República Integral de Salud, tenemos que tener en cuenta que la interculturalidad en el modelo de atención integral de salud diseña los mecanismos que posibiliten la coordinación entre los sistemas de salud occidental y de los pueblos diversos, ancestrales, tradicionales y alternativos, garantizando la atención de las personas usuarias con el debido respeto a sus derechos humanos según su elección. Asimismo, fomentando la promoción de la salud desde su cosmovisión, proyectando las prácticas saludables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en relación a integrar a la salud mental en el modelo de atención integral de salud y en la red pública de salud, nosotros tenemos que tener en cuenta que la salud mental es definida como un estado de armonía y equilibrio del ser humano que le permite sentirse bien consigo mismo. Entonces, tenemos que tener que pensar que además la salud mental se va a relacionar con sus creencias, con la interacción de una manera consciente y coherente y respetuosa con su entorno cultural, social, natural y con desarrollar valores y suscitar condiciones éticas para construir un proyecto de vida y desarrollarse como sujeto de derechos. Además, la salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades para alcanzar sus propios objetivos, según la OMS, descrita en el 2004. El modelo de atención comunitaria de salud mental promueve el cuidado de salud mental, la prevención, identificación, manejo y el seguimiento de las personas con trastornos o afectaciones mentales en sus comunidades.
Bueno, en relación a integrar la investigación, la formación y capacitación del talento humano, tenemos que tener en cuenta que el MAES plantea fortalecer los procesos de investigación, formación y capacitación del talento humano. El talento humano constituye el pilar fundamental del cambio en el modelo de atención. Se implementarán estrategias para su desarrollo a través de procesos de capacitación continua en la carrera sanitaria y la formación en los servicios. Bueno, en relación al cuarto nivel, tenemos que saber que constituirá el gran espacio para las grandes especialidades en la investigación científica. El segundo y tercer nivel se formarán especialistas en las áreas que son pertinentes. Y en el primer y segundo nivel se incorpora especialistas en medicina familiar, comunitaria y técnicos de atención primaria de salud. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a los cuidados paliativos en el modelo de atención integral de salud y en la red integral de salud, los cuidados paliativos ofrecen atención integral a la persona que está en fase terminal del proceso de enfermedad, atendiendo las necesidades biológicas, psicosociales, espirituales, hasta el momento de morir. Y a la familia, a la comunidad, facilitando el acompañamiento del paciente y apoyo incluso en el proceso de duelo. Seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las prioridades y estrategias nacionales, las prioridades nacionales se desarrollan a movilizar los recursos en función del logro de objetivos y metas de corto y mediano plazo. El Ministerio de Salud Pública ha definido estrategias nacionales de acuerdo a las prioridades y perfil epidemiológico de la población, como la ENI-PLA, nutrición, acción, desnutrición cero, prevención y atención a las personas con problemas crónicos degenerativos, tuberculosis, VIH-Sida, entre otros, que se vinculan a las metas del Plan Nacional del Buen Vivir. Seguimos. En cuanto al modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural, siguiente diapositiva, nosotros podemos decir que el MAIS es el modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural que se va a encargar o se va a relacionar o se puede definir como el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad, asimismo como el entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud va a poder relacionar tanto el individuo, la familia y la comunidad. Todo esto va a poder favorecer el Sistema Nacional de Salud, los cuales van a pasar primero por el primer nivel de salud, el cual va a resolver cerca del 90% de las diversas enfermedades que pueda padecer nuestros pacientes. En caso contrario, que no se puedan resolver en este nivel, van a tener que pasar o subir un escalón al segundo o tercer nivel de atención. Seguimos. Bueno, en relación a la integralidad del Sistema Nacional de Salud, la diapositiva, por favor. Ya. En relación a la atención integral a la población, se va a encargar de dirigir los esfuerzos con acciones sistemáticas y coordinadas con enfoque intercultural, generacional y de género que persiga la reducción, neutralización o eliminación de los factores presentes o potenciales que incrementan el riesgo de enfermar y morir. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En relación a la integralidad de la atención individual y familiar, la atención integral a la salud de las personas y o grupos poblacionales son todas las acciones realizadas por el Estado y la sociedad civil de manera concertada y negociada tendientes a garantizar que las personas, las familias y los grupos poblacionales permanezcan sanos y en caso de enfermar recuperen rápidamente su salud, evitándoles en lo posible la ocurrencia de discapacidad o de muerte. En relación a la integralidad a nivel territorial,
Para el modelo de atención integral de salud, familiar, comunitaria e intercultural, se responderá a las necesidades locales tomando en consideración el perfil epidemiológico, las especificidades, necesidades de los grupos poblacionales según ciclos de vida, la etnia, estratificación social y por último la realidad local de cada zona y distrito. Por lo que deberán revisar sus objetivos y metas en función de intervenciones que den respuesta a las necesidades de la población, integrar las acciones a través de los servicios para lograr la horizontalización y, además, la convergencia en programas. Termino mi parte. Continuando con la exposición de mi compañero, vamos a hablar sobre la integralidad de la participación de la comunidad. Este enfoque integrador apunta hacia la creación de espacios de gestión y autogestión donde los conjuntos sociales y los trabajadores de salud concerten sobre los procesos de identificación de problemas, el establecimiento de prioridades y la búsqueda de soluciones. El MAIS FCI promueve la participación comunitaria como un medio y un fin para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para ello, se debe establecer de manera sistemática en todos los niveles del sistema de salud la relación del servicio de salud con la población, mediante 5 puntos. El primero va a ser la participación de las comunidades en acciones de salud, mediante la planificación, ejecución y evaluación de acciones de salud. El segundo es el apoyo a la conformación y o fortalecimiento de grupos comunitarios vinculados al cuidado de salud. El tercero es fortalecer los procesos de capacitación, tanto a nivel comunitario como institucional. El cuarto, el establecimiento de mecanismos de referencia y contrarreferencia. Y por último, la creación y o fortalecimiento de redes de vigilancia epidemiológica. Siguiente. La integralidad de las acciones intersectoriales. El Sistema Nacional de Salud tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, los esfuerzos aislados del sector de salud no bastan para mejorar la salud, por lo cual es necesario la participación de otros actores que puedan influir en el mejoramiento de la salud. A veces son más recursos o mayor decisión que el propio sector, como es el caso del abastecimiento de agua potable o los alimentos o las alternativas nutricionales. Siguiente. Integralidad de la gestión institucional. El nivel central apoyará el desarrollo de las capacidades técnicas de las zonas, distritos y circuitos a pasar de una organización vertical o jerarquía a una organización horizontal y a una integración de acciones por conjunto de necesidades y problemas. Las zonas, distritos y circuitos deben organizar sus servicios en función de las necesidades de la población, desarrollando así acciones integrales de atención orientadas a la promoción, prevención, rehabilitación y cuidados paliativos. Siguiente. El propósito del modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural, más llamado como MAIS FCI, es orientar el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos de salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, el mejorar las condiciones de vida y de salud de la población ecuatoriana a través de la implementación del modelo integral de salud familiar, comunitario e intercultural, MAIS FCI, bajo los principios de la estrategia de atención primaria de salud renovada y transformar el enfoque médico-biologista hacia un enfoque integral en salud centrado en el cuidado y recuperación de la salud individual, familiar, comunitaria como un derecho humano. Siguiente. Objetivos del MAIS FCI. El primer objetivo es el objetivo general. Este de aquí va a ser integrar y consolidar la estrategia de atención primaria de salud renovada en los 3 niveles de atención, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de salud y prevención de enfermedades. Fortalecer el proceso de la recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para así poder brindar una atención integral de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad de entorno, con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los objetivos estratégicos del modelo de atención integral de salud. El primero va a ser la reorientación del enfoque curativo centrado en la enfermedad y el individuo hacia un enfoque de producción y cuidado de salud sustentado en la estrategia del APS, fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de la enfermedad en sus dimensiones individuales y colectivas, garantizando así una respuesta oportuna, eficaz, efectiva y de continuidad en el proceso de recuperación de la salud.
rehabilitación, cuidados paliativos con enfoque intercultural, generacional y de género. El siguiente es acercar los servicios de salud a la comunidad, reduciendo las barreras de acceso, disminuyendo la inequidad, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primero y del segundo nivel, organizando la funcionabilidad del sistema de manera tal que se garantice que el primer nivel de atención se constituya en la puerta de entrada obligatoria al sistema de salud y que los hospitales, dependiendo de su capacidad resolutiva, se conviertan en la atención complementaria del primer nivel de atención. El tercero es fortalecer la organización territorial de los establecimientos de salud en red pública integral y la ampliación de la oferta, estructurando redes zonales y distritales conforme la nueva estructura desconcertada de gestión y del sector social y la articulación requerida en los diferentes niveles de atención, fortaleciendo así el sistema de referencia y contrarreferencia para poder garantizar la continuidad de las prestaciones. Seguimos con los objetivos estratégicos. El siguiente va a ser la excelencia en la prestación de servicios en los 3 niveles de atención con talento humano capacitado, motivado y comprometido. El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la incorporación de experiencias innovadoras y eficaces. Siguiente. Impulsar la participación plena de la comunidad y de los colectivos organizados, generando estrategias y mecanismos organizados y comunicacionales que faciliten el involucramiento de la población en los procesos de información, planificación, implementación y seguimiento de las acciones de salud. El siguiente es la implementación del sistema integrado de comunicaciones y sistema único de información para atención, gestión y toma de decisiones, así como también la asesoría y apoyo de diagnóstico en línea y los procesos de educación continua. Siguiente. Fortalecer la planificación e intervención intersectorial que permita intervenir sobre los determinantes de salud, una actuación coordinada y potenciadora para el desarrollo integral de los territorios, el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de salud de la población. El enfoque intersectorial contribuye a la consecución de los indicadores del impacto social. Siguiente. Principios del MAIS. Vamos a hablar de los principios del MAIS. La garantía de derechos de los ciudadanos, la integralidad, la universalidad, la equidad, la continuidad, participativo y desconcertado. Componentes del modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural (FC). Componentes de provisión de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Los componentes del MAIS-FCI hacen viable la operación y desarrollo del mismo y son los siguientes. Componente de provisión de servicios, componente de organización, componente de gestión y por último, componente de financiamiento. Componente de provisión de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. La provisión se relaciona con la oferta de servicios integrales e integrados de salud, garantizando la continuidad de atención a las necesidades de salud de la población a nivel individual, familiar y comunitario. Siguiente. Elementos que constituyen el componente de provisión de servicios de salud. Grupos de población a quienes se entregará la atención, conjunto de prestaciones por ciclos de vida, escenarios de atención, modalidades de atención y estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud, es decir, visita familiar y ficha familiar. Siguiente, por favor. Grupos de población a quienes se entregará la atención. A los individuos y familias, considerando las necesidades de acuerdo al ciclo vital. Grupos prioritarios establecidos en la Constitución de la República, nos referimos a adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, y adolescentes y personas con discapacidades. Y por último, grupos expuestos a condiciones específicas de riesgo laboral, ambiental y social. Los ciclos de vida son 4. Niñez, adolescencia, adultos y adultos mayores. En la niñez lo dividen como recién nacidos de 0 a 28 días, de 1 mes a 11 meses, de 1 año a 4 años, de 5 años a 9 años. Todo esto aquí forma parte del ciclo de vida de la niñez. Luego vamos a la adolescencia, que está dividido en 2 etapas.
La primera etapa que va de 10 a 14 años y la segunda etapa que va de los 15 años hasta los 19 años. Y los adultos que se dividen en adulto joven de 20 a 39 años y en adulto de 40 a 64 años y adulto mayor que corresponde a más de 65 años. Siguiente. Conjunto de prestaciones por ciclos de vida. El conjunto de prestaciones debe ser actualizados periódicamente, lo que involucra realizar un monitoreo de las necesidades de salud e incluir las atenciones a enfermedades catastróficas. La relación ordenada en que se incluyen el conjunto de derechos concertados explícitamente definidos en términos de servicios, tecnologías o pares de estados necesidades del tratamiento que el sistema de salud se compromete a proveer a una colectividad, es decir, a la comunidad familiar, a la comunidad, a la familia y al individuo. Siguiente. Siguiente, por favor. Existen 4 tipos de atención: la atención individual, la atención familiar, la atención a la comunidad y la atención al ambiente o entorno natural. Esta es una diapositiva más, por favor, retrocede. Voy por atención. Atención, retrocede, por favor. Esa. Por favor, avanza una más. Bueno, la voy a hablar igual, pero no es esa diapositiva, es la siguiente. Atención individual, promover práctica de cuidado y autocuidado de la salud, garantizando la recuperación, rehabilitación de la funcionabilidad y de cuidados paliativos. La atención familiar, que va a ser identificar problemas y factores de riesgo, factores protectores, y brindar atención integral de apoyo, seguimiento, educando y potenciando prácticas y relaciones saludables. La tercera, que es la atención a la comunidad, son un escenario donde se desarrolla la vida de personas y familias y se procesan condiciones sociales, económicas, ambientales, generando y potenciando o evitando riesgos para la salud. Y la atención al ambiente o entorno natural, que es el cuidado de la salud y el entorno, implica las intervenciones intersectoriales y con la activa participación de la comunidad. Modalidades de la atención. El MAIS FCI organiza la atención integral bajo las siguientes modalidades: la atención extramural o comunitaria, la atención intramural o en un establecimiento de salud, establecimientos móviles de salud y la atención prehospitalaria. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, por favor. Siguiente. Atención extramural o comunitaria. Es el trabajo en entidades educativas, trabajo en comunidad, carcelarios, fábricas, empresas o trabajos en domicilios. Cuando hablamos de atención intramural, hablamos también de la atención en un establecimiento de salud, proporcionando establecimientos de salud de los 3 niveles. Luego vamos a la atención en establecimientos móviles de salud, que forma parte de una estrategia de prestación puntual y ambulatoria de servicios de salud. Y por último, la atención prehospitalaria, que se da en un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los servicios, atención médica y transporte fuera del hospital. Siguiente. Siguiente. Estrategias y herramientas. Estrategias y herramientas para brindar las prestaciones integrales de salud. Visita domiciliaria, ficha familiar y criterios de dispensarización. Visita domiciliaria. Este va a ser el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario, familia o comunidad. Suele responder a una necesidad identificada por un miembro del equipo de salud que, tras la valoración del usuario, decide un plan de intervención a seguir en el domicilio y la periodicidad del mismo sobre el aspecto de salud y detección de problemas que rodean a la familia. Criterios para la priorización de la visita domiciliaria, que ya lo hablaremos, criterios socioeconómicos, criterios epidemiológicos, criterios demográficos y criterios administrativos. Siguiente.
Siguiente. Siguiente. La de etapas, por favor. Etapas para la visita domiciliaria. La primera etapa va a ser la preparación para la visita. En esta se debe establecer el día y la hora en que se va a realizar la visita con la familia para poder hacer un mejor uso del tiempo. La segunda etapa va a ser la prestación en el domicilio, que es fundamental. Decir que la institución proviene, sobre todo cuando es la primera vez. Y la tercera ya va a ser la valoración, que va a ser difícil realizar una valoración completa a los miembros del grupo de la familia cuando es la primera visita. Hay que respetar las negativas de la familia si se producen o aclarar las dudas también. La siguiente diapositiva, por favor. Clasificación de la visita. Visita primera y visita de seguimiento. La visita primera va a ser encuestar y diagnosticar a la familia, dar asistencia a cada miembro de la familia, caracterización y clasificación de la familia en base al riesgo y elaborar un plan de seguimiento. Y la segunda clasificación, que es la visita de seguimiento, va a ser donde se van a actualizar los datos y se va a brindar la atención integral y se va a hacer un mínimo de 3 actividades por cada visita que se realice. Siguiente, ficha familiar. La ficha familiar es un instrumento de archivo de la unidad, para lo cual se debe destinar el espacio respectivo dentro del área estadística. Este instrumento no reemplaza la historia clínica, es un complemento. Es un instrumento esencial del MAIS FCI que nos permite vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud para poder garantizar la prestación de servicios sanitarios. Tiene dos objetivos fundamentales: medir las condiciones de vida y medir las determinantes sociales de salud. La ficha familiar nos servirá además para, siguiente diapositiva, identificar las determinantes de salud de la familia, realizar educación para la salud con la familia, planificar las visitas domiciliarias, clasificar las familias según el riesgo que presenten, realizar la clasificación individual para dar el seguimiento a los miembros de familia, orientar a la familia para la protección y autocuidado de su salud, conocer el perfil epidemiológico de las comunidades, elaborar un plan estratégico de salud y de la comunidad, elaborar un mapa de riesgo y diagnosticar las familias de riesgo que permitan el análisis y una proyección de un plan de intervención. Gracias. Bueno, entonces, continuando con la exposición, ¿qué pasos debemos seguir para aplicar la ficha familiar? Tenemos, el primer paso es coordinamos e informamos al líder o a la autoridad comunitaria sobre lo que se va a realizar y para qué sirve la ficha familiar. Luego recibimos la capacitación, después recibimos el material necesario y por último realizamos junto al líder o la autoridad el cronograma de visitas a cumplir. A continuación tenemos que otro de los pasos es informar a la familia por qué lo está visitando. Luego registramos a cada familia la ficha familiar asignándoles un número de código correspondiente. Seguimos con asegurar de que todas las familias cuenten con su ficha familiar y por último aseguramos que la ficha familiar funcione. Componentes de organización del Sistema Nacional de Salud. Tenemos que cada establecimiento de salud establece niveles para resolver las necesidades de salud y esta finalidad es garantizar continuidad y acceso de acuerdo a los requerimientos de las personas hasta la resolución de los problemas. Entre los niveles de atención tenemos que hay 4 niveles de atención y una atención prehospitalaria. Y esto se complementa con el Sistema Nacional de Atención de Emergencia y además del Servicio de Apoyo Diagnóstico Transversal a todos los niveles de atención. El primer nivel de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo de pacientes dentro del sistema. Debe resolver las necesidades básicas y o más frecuentes de la comunidad intra o extramural. Tenemos el segundo nivel de atención, el cual es acciones y servicios ambulatoria, especializada y aquellos que requieran hospitalización. Es un escalón de referencia inmediata al primer nivel. El segundo nivel de atención
El tercer nivel de atención son todos los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados. Son centros hospitalarios de referencia nacional. Resuelven los problemas de salud de alta complejidad. Como tenemos aquí el tercer nivel, el Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Por último, el cuarto nivel de atención que concentra la experimentación clínica, preregistro o de procedimiento. Además, la evidencia no es suficiente para instaurarlas en una población. Y por último, tenemos al nivel de atención prehospitalaria. El nivel de atención es un nivel de atención independiente, oferta atención desde que comunica un evento amenaza la salud en cualquier lugar donde ocurra, o sea, es una capacidad resolutiva adecuada. Y por el cual tenemos a que es el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el INSPI. Tenemos aquí un cuadro en cual tenemos que cada nivel se subdivide, se subcategoriza. El primer nivel de atención se subcategoriza en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. El segundo nivel de atención, asimismo, tenemos que puede ser ambulatorio u hospitalario. El hospitalario puede ser tercero o cuarto nivel. En el tercer nivel va a ser el hospital básico y en el cuarto el hospital general. En el tercer nivel de atención tenemos el ambulatorio y el hospitalario. El hospitalario puede ser un hospital especializado y el tercer nivel de atención va a ser un hospital de especialidades. Y el cuarto nivel vamos a tener que es un centro de experimentación por registro clínico, centro de alta subespecialidad. Dentro de los servicios de apoyo de diagnóstico transversal, tenemos que son todas las unidades ubicadas dentro y fuera del establecimiento de salud. Entonces, siguiendo con los servicios de apoyo diagnósticos transversal a nivel de atención. Tenemos que son todas las unidades ubicadas dentro y fuera de un establecimiento de salud que realizan acciones integradas de apoyo diagnóstico. Dentro de estos tenemos servicios de radiología e imagen, además otros que son servicios de sangre. Entre los servicios de radiología tenemos a la radiología de imagen de baja, de mediana y de alta complejidad. Los laboratorios de análisis clínicos son de baja, mediana y de referencia. Entre los laboratorios de anatomía patológica tenemos que son de mediana, de alta complejidad y de referencia. Los laboratorios fisiológico-dinámico tenemos que puede ser un laboratorio fisiológico dinámico cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético, neurofisiológico y metabólico. Entre los servicios de sangre prestan los servicios de colecta, de distribución, de banco de sangre y de homocentro. Dentro del banco de tejidos y células, tenemos que realizan los procedimientos asociados con la obtención de procedimientos de transporte, almacenamiento y distribución de tejidos y células. El centro de diagnóstico integral. Esto puede ser un centro de diagnóstico de baja, de mediana y de alta complejidad. Y los centros de rehabilitación integral puede ser de baja y de mediana de alta complejidad. La organización de los equipos de atención integral de salud. En el primer nivel de atención, el nivel urbano, un médico o una enfermera por cada 4.000 habitantes. A nivel rural, por su parte, un médico, un enfermero y un TAPS por cada 1.500 a 2.500 habitantes. Las normativas de autoridad sanitaria deben cumplir estándares de licenciamiento, tipología de la unidad.
Y la realidad territorial está determinada por el número de habitantes, por la ubicación rural y urbana, además de las condiciones geográficas y tipos de vías de acceso. La organización y funcionamiento de la red pública integral de salud complementaria. Entre los atributos esenciales tenemos a la cartera de servicios suficiente para resolver las necesidades de la población, tenemos a los servicios de especialidad, a la coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de servicios. Las redes integradas de salud tienen el objetivo de garantizar el acceso universal a los servicios de salud. La articulación territorial de la red pública y complementaria de salud se divide en zonas, en distritos y circuitos. Hay 9 zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos. Dentro de las 9 zonas, cabe destacar que la zona 9 es del Distrito Metropolitano de Quito, la zona 5 es de las provincias de Santa Elena y Guayas, excepto Guayaquil, San Borondón y Durán, que estas corresponden a la zona 8, cantones Guayaquil, San Borondón y Durán. Dentro de la organización territorial de la Red Pública Integral de Salud, las coordinaciones zonales, direccionales y distritales se encargan de articular la red pública integral y complementaria. Esto implica implementación de estándares estableciendo en la normativa de planificación territorial. Fortalece el primer nivel de atención como puerta de entrada. La organización funcional de la Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria. La Red Pública Integral de Salud está conformada por las siguientes. Está conformada por el Ministerio de Salud Pública, el MSP, además del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, el ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISFA, Instituto de Seguridad Nacional de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y por último, una red complementaria particular. Para la organización y funcionamiento de la Red Pública de Salud Integral, se considera la Comisión Técnica Institucional, la población y territorio a cargo definidos, la adecuación de la oferta y demanda, y por último tenemos a la homologación de tipología de los establecimientos de la salud. Para la organización y funcionamiento de la red integral de la salud pública se considera conjunto de prestaciones, fortalecimiento del primer nivel, red de referencia contra referencia, implementación del sistema tarifario e implementación del sistema hospitalario. Los componentes de gestión del sistema nacional son: comprende procesos gerenciales que brindan un soporte a la provisión y organización de los servicios. Se sustenta en la nueva división política administrativa del país y reorganiza la capacidad de gestión de las nuevas unidades administrativas. La gestión basada en metodología del gobierno por resultados, la GPR, permitirá una gestión eficiente de los planes estratégicos, de los riesgos, de los proyectos, además de los planes operativos. La herramienta de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud, diagnóstico de salud, análisis situacional de salud. El diagnóstico dinámico, esta elaboración del ASIS tiene diferentes momentos. El diagnóstico dinámico es la actualización periódica de la situación inicial y de detectar oportunidades a nivel a los individuos con riesgos. El mapa parlante son instrumentos que permiten conocer a los actores laborales y los factores de riesgo. La sala situacional, por su parte, son el espacio virtual donde se conjugan saberes para la identificación y estudio de situaciones de salud según el contexto local. La gestión y riesgo del talento humano se orienta a fortalecer las capacidades técnicas, revalorización del recurso humano y de salud,
se desarrollará competencias para nuevas tecnologías de información y de comunicación. Entonces, la gestión de infraestructura, equipamiento y medicamentos de acuerdo a los estándares definidos por la autoridad sanitaria, se define el plan para dotación de nueva infraestructura, equipamiento y mantenimiento correctivo y preventivo y el cuadro de medicamentos básicos. La gestión es desconcentrada y conforme a los lineamientos legales pertinentes y se rige bajo la normativa establecida por el Ministerio de Salud Pública para la planificación territorial y de establecimientos de salud y acuerdo ministerial de licenciamiento. El sistema de control de la garantía de calidad está establecida por la Gerencia Estratégica de Proceso y de Calidad de los Establecimientos de Salud, que comprende la organización efectiva y eficiente con criterios de calidez y costo-efectividad. Además de la formulación y revisión periódica de guías de práctica clínica y terapéutica basada en evidencia científica, en el levantamiento de procesos para la gestión de los servicios de salud y apoyo administrativo. El sistema de control de garantía de la calidad es un control de calidad de insumos y productos farmacéuticos. La implementación de la Auditoría Integral de Salud. Es un sistema de farmacovigilancia, además de un sistema de capacitación continua de gestión y gerencia de los servicios. Entre el componente de financiamiento del Sistema Nacional de Salud, permite asegurar la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de planes estratégicos nacionales, zonales, distritales, provinciales y en circuitos. Proyectos en salud de las organizaciones que forman el Sistema Nacional de Salud, conjunto de prestaciones. Y por último, el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura y Equipamiento del Sector Público. Entre los criterios de asignación de recursos tenemos a los criterios de población y a los criterios de necesidad. Entre los criterios de población, los territoriales son la densidad poblacional, el grado de dispersión de la población. Entre la estructura demográfica, aquí se va a analizar la pirámide poblacional, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Entre el nivel socioeconómico, la población pobre enfatizada en parroquias, cantones y bajo la línea de la pobreza. Entre los criterios de necesidad de salud, tenemos que ver el perfil epidemiológico, considerar las causas de mayor morbimortalidad en la población ecuatoriana, además de los determinantes que afectan el desarrollo del individuo, la familia, la comunidad, por ejemplo, el saneamiento ambiental, la nutrición, la educación, la vivienda y por último la migración. Entre los resultados del impacto social, a nivel distrital y zonal se refiere a la reducción de muertes y discapacidades prevenibles, la disminución de la muerte materna e infantil, disminución de enfermedades prevalentes, y a la potenciación de condiciones, estilo de vida y espacios saludables, entre otros. Listo, continuando con la exposición y dando la parte o pauta al último tema, vamos a hablar acerca de cuáles son las fases y herramientas para la implementación del MAIS familiar, comunitario e intercultural en el primer nivel de atención. La siguiente. Bueno, como ya hemos visto, hay varios niveles de atención, pero nos vamos a enfocar principalmente en el primero, ya que es donde el 90% de la población debe ser tratada. Entonces podríamos definir al primer nivel de atención como el primer nivel de servicios que constituye el punto de encuentro entre la población y el sistema de salud. Entonces, este básicamente se ubica en los distritos de salud y es el centro de la red integral y la puerta de entrada, de hecho, al sistema de salud. Vamos a tener que este modelo desarrolla básicamente un proceso organizado que articula 4 elementos, los cuales son demanda en salud de la comunidad, experiencia y conocimiento de la realidad, o sea, del entorno,
las normas de atención y programas sociales que realizados por parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales como los GATS. Algo que es importante es que en todos estos distritos de salud debe existir destrezas estratégicas y operativas para mantener una coherencia entre la gestión y la atención. La siguiente. ¿Cuáles son los lineamientos generales que podemos observar o que tienen estos distritos? Incorporar estrategias de la atención primaria en salud renovada, fortalecer la promoción y prevención intersectorial, garantizar la continuidad de la atención, implementar el sistema de referencia y contrarreferencia, adaptarse a la realidad epidemiológica, social, económica y cultural, priorizar intervenciones en el problema de salud y muertes evitables y poblaciones de riesgo, incorporar el enfoque comunitario de género, generacional e intercultural, cosa que se hace bastante énfasis. También tenemos fomentar la participación de la comunidad y los grupos organizados en actividades de salud. También incorporar la salud mental comunitaria en los planes locales y, obviamente, mejorar la capacidad resolutiva, que eso es lo que se busca. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los servicios de salud en el primer nivel de atención? Bueno, las 3 funciones fundamentales tenemos, como ya lo dije anteriormente, ser la puerta de entrada, es decir, el primer contacto con la población, y para ello es importante la adscripción de la población a las unidades de salud más cercanas, de acuerdo al lugar de vivienda de estas, la responsabilidad del cuidado de la salud individual, familiar y de la comunidad, es decir, siempre basarnos en prestar servicios de excelencia, en promoción, prevención de riesgos, problemas de salud, atención curativa, rehabilitación y cuidados paliativos, de acuerdo obviamente a la normativa nacional. Y síntesis de la información, que básicamente es manejar y registrar toda la información necesaria de los individuos, la familia y la comunidad respecto a sus necesidades y problemas de salud, ya sea para su tratamiento, para su atención, así también transferir esta información al nivel correspondiente. La siguiente. Bueno, la siguiente. Ya, esta aquí puedes pasar, que esto aquí ya lo dije, solamente que ahí estaba más resumido. Bueno, ahora hablando concretamente de los equipos de atención integral de salud, bueno, vamos a tener que la OMS define como equipo de atención integral de salud a una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo en común, que es el proveer a los pacientes y familias una atención integral. También hay otra definición que se lo podría definir como un grupo de profesionales sanitarios y no sanitarios, porque también se exhorta a la comunidad a formar parte, que realizan distintas actividades encaminadas al logro de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que actúan. Entonces, algo que es importante es que el trabajo se coordina con ¿quién? Con proveedores de medicina ancestral, terapias alternativas o complementarias, ya sea parteras, chamanes, acupunturistas, homeópatas, según la realidad local. El equipo está básicamente conformado por profesionales y personal administrativo. Y algo que es importante saber o recalcar es que todo el personal presente en el primer nivel de atención será responsable de implementar todas las acciones establecidas por el MAIS. Ya, ¿cómo se sectoriza o cómo se realiza esta sectorización geopoblacional y la asignación de los equipos integrales de salud? Hay ciertos criterios para la conformación de estos, que son el número de población y las familias, y obviamente el acceso geográfico, así como también las características culturales y sociales. La ubicación y el número se planifica de acuerdo a los censos y los criterios como el acceso geográfico, ya lo dije anteriormente, vía de transporte, número de población. Y básicamente, como ya se mencionó en la diapositiva anterior, se coordina con otros actores comunitarios, como los chamanes, los parteras y todos los que están relacionados con la medicina ancestral e intercultural. ¿Cómo van a estar constituidos estos equipos? Bueno, van a estar constituidos por un médico general o especialista en medicina familiar y comunitaria, un enfermero y un técnico de atención primaria en salud. De acuerdo al sector, si es urbano o rural, el número de pacientes va a variar. Es decir, un EAIS
por cada 4.000 habitantes en el sector urbano y un EAIS por cada 1.500 a 2.500 habitantes en el sector rural. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son estas aplicaciones o cuáles son las modalidades de atención? Bueno, vamos a tener que, como ya lo dijo anteriormente mi compañera Aldana, hay varias modalidades de atención y los EAIS brindan la atención bajo dos modalidades específicas, la atención extramural o comunitaria y la atención intramural o en el establecimiento. La siguiente. La siguiente. Diagnóstico integral de la salud e identificación oportuna de los riesgos. Esto tiene que ver más con la atención intramural. Básicamente, se asigna un EAIS a un grupo de familias de acuerdo al estándar establecido por la autoridad sanitaria, y básicamente la responsabilidad de este es identificar, primero, implementar la ficha familiar, implementar los riesgos y factores protectores y establecer planes de intervención en conjunto con el resto del equipo de la unidad de salud más cercana. Entonces, básicamente estas acciones se desarrollarán a través de visitas domiciliarias que se programan mensualmente, y el objetivo es garantizar el acceso y la continuidad de la atención. ¿Cómo es la atención a las poblaciones priorizadas, como sabemos las poblaciones que son consideradas vulnerables, y a las comunidades alejadas? Bueno, se realizan brigadas de salud, ferias de salud, atención domiciliaria y atención de las escuelas. O sea, en las brigadas de salud se movilizan los EAIS a las poblaciones de difícil acceso, llevando insumos, medicamentos, vacunas. A las ferias de salud en zonas priorizadas, la atención domiciliaria, actividades preventivas y promocionales. Y la atención en escuelas son a los lugares de trabajo de acuerdo a lo especificado en el conjunto de prestaciones. Vamos a tener cuál es la identificación de eventos Centinela para la ejecución de medidas de control oportunas. Bueno, el personal de primer nivel de atención lo que debe hacer primero es planificar y realizar actividades también extramurales. Entonces, estas actividades van a ser planificadas mensualmente. Y para coordinar estas actividades extramurales e intramurales se establece o se ha establecido una asignación de tiempo para cada uno de los profesionales. Esto básicamente busca asegurar y ordenar que es el cumplimiento de las actividades. ¿Cuáles son los dos criterios? El perfil de cada miembro del equipo y el tipo de unidad por su ubicación. Y el porcentaje va a depender de la profesión, o sea, es decir, del profesional de la salud. Va a tener en unidades urbanas y en unidades rurales un tiempo entre intramural y extramural especificado, como podemos observar en la siguiente tabla. La siguiente, no sé por qué no continuó. La siguiente. Te quedaste atrasado. Esa, ahí. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos nomás porque se hace muy largo. Ahí tienen la tabla. Para el médico, por ejemplo, en las unidades urbanas tiene un tiempo de atención intramural del 70%, a diferencia de las unidades rurales, que es del 50%. Por ejemplo, el técnico de atención primaria en salud, casi siempre su trabajo es extramural, por eso tiene un 90%, tanto en urbano como en rural. Asimismo, por ejemplo, el odontólogo tiene una actividad intramural a nivel urbano del 80%, mientras que en la actividad rural la actividad intramural va a ser del 30%, y así sucesivamente. Algo que es importante destacar es que bajo ninguna justificación el servicio de salud o el centro de salud debe permanecer cerrado durante las actividades extramurales, por lo cual es importante que el personal de la unidad se turne en función de la planificación. Algo que también es importante es que por ningún motivo se debe disminuir el tiempo asignado a la actividad extramural establecida. Inclusive puede incrementarse en ciertos casos, como por ejemplo en situaciones de emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo actualmente, en campañas de vacunación, o si el equipo de salud no justifica actividades intramurales. En esas tres situaciones, el tiempo extramural se puede extender. La siguiente. Más atrás. Te estás yendo muy adelante. Más atrás. La siguiente. Ya. ¿Cuáles son los campos de acción de los equipos de salud? Tenemos un nivel epidemiológico, un nivel de enfermedad, un nivel familiar y comunitario y un nivel social. El perfil epidemiológico básicamente permite construir la base de, o sea,
Algo importante, nos sirve para mantener la salud mediante acciones dirigidas a grupos desagregados por género, etnia y por ciclo de vida. El nivel de enfermedad o el cambio de acción, que tiene que ver con nivel de enfermedad, nos sirve para identificar quién requiere de atención y decidir también las acciones inmediatas a realizar. El nivel de familiar y comunitario nos permite identificar las inequidades y las desigualdades diferenciales entre las distintas familias, ya sea por factores étnicos, culturales, de género o socioeconómicos. Y el nivel social, el campo de acción contribuye al desarrollo social de la comunidad, promoviendo que a las familias sanas que participen en la construcción y la conservación de espacios saludables. Esta más tiene un enfoque ambiental. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los productos de los equipos de salud de primer nivel? Estos productos que se enumeran a continuación deben ser obtenidos por los equipos de salud en el primer nivel para alcanzar los resultados de impacto institucional e impacto social. O sea, son parámetros que se utilizan para la evaluación de desempeño. Tenemos organización comunitaria, es decir, realizar un comité de salud local funcionado en el cual haya planificación, ejecución y evaluación de acciones en salud para controlar problemas prioritarios de la zona. Comités de de las herramientas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. La siguiente. Te pasaste, creo. Te pasaste mucho. La siguiente. La siguiente. No, te estás yendo muy adelante. Bueno, continuando, no parece que hay un problema con las diapositivas. Ahí la siguiente, después de productos. Bueno, algo que es importante es que todos estos procesos deben... No está bien. No. Esa no es, pero bueno, pasa a la siguiente. Ya, bueno, parece ser que había un problema con las diapositivas. Bueno, ¿cuáles son las herramientas para la implementación del MAIS en los establecimientos de primer nivel de atención? Bueno, lo importante que hay que saber aquí es que el enfoque o el objetivo principal del MAIS en el primer nivel de atención, lo más importante es el diagnóstico y el análisis de la situación social y de salud del territorio y de su población. Para ello, las herramientas metodológicas que se utilizan son la conformación de la Organización Comunitaria de Salud, el diagnóstico situacional y dinámico, mapas parlantes, salas y la sala situacional. La siguiente. Bueno, vamos a tener que hay varios escenarios de atención para ofrecer una atención integrada. Tenemos el escenario individual, el familiar y el ambiental. ¿Cuáles son estos procesos para la atención en el escenario individual? Bueno, tenemos la captación, la admisión integral y la atención integral. Bueno, en la captación, las personas pueden ser captadas ya sea en el establecimiento de salud o en la comunidad. Entonces, para poder realizar una captación eficaz, se debe planificar actividades de mercadeo social de los servicios, como por ejemplo ferias de salud, o se exhorta a la participación de todo el personal de salud y pacientes en actividades comunitarias. En la admisión integral, básicamente es un momento clave, ya que se incorpora la identificación y la priorización de las necesidades de la salud del individuo y de la familia. Y esto nos permite realizar o ver si necesita derivarse a otro servicio según la necesidad del paciente. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los procesos que se realizan en la admisión integral? La apertura de la historia clínica y el reconocimiento del riesgo personal,
la identificación y priorización de necesidades de salud, la derivación, como ya lo dije anteriormente, a otros servicios según la necesidad, la sensibilización e información sobre derechos y prestaciones, y obviamente el triaje. En el caso de ser un niño gestante, la toma del peso, talla, presión arterial durante la consulta, y para otros ciclos de vida hay que evaluarse si hay un beneficio y es factible realizar el triaje correspondiente durante la consulta. La siguiente. A nivel familiar, ¿cuáles son estos procesos? Claro que lo que primero hay que considerar es que la familia es la unidad fundamental del gran sistema social que representa a la comunidad. Y obviamente se encuentra en constante interacción con el medio natural, cultural y social. Entonces, dentro de los procesos que para la atención integral de la familia existen varios momentos en los que las acciones en los que las acciones de promoción de la salud son preponderantes, así como también las acciones de prevención. Tenemos el proceso 1, que es identificar y la captación de la familia, así parecido al individual. Luego el llenado de la ficha, se realiza luego el diagnóstico básico de las necesidades de salud, se formula el plan de atención familiar, se formula obviamente otra vez el plan de atención y el seguimiento y monitoreo de las familias posterior a la primera consulta. La siguiente. Y a nivel comunitario, el objetivo principal es la creación o el mantenimiento de entornos saludables, es decir, municipios saludables, comunidad saludable, que haya un buen desarrollo comunitario y una concertación local para la salud. La siguiente. Bueno, ¿qué se realiza básicamente? Se trabaja con los recursos de la comunidad. Básicamente, ¿qué requiere que el personal de salud o estos trabajos, estos recursos los promocione, los organice y capacite a la comunidad? Se crean escuelas promotoras de salud, salud ambiental, programas de salud ambiental, un programa de vigilancia de riesgos y daños, y el bienestar de la salud a través de la interculturalidad, que básicamente es lo que se busca aquí también es revalorar a la cultura andina respecto a sus creencias, a sus procedimientos y el uso de recursos naturales. La siguiente. O sea, es decir, tiene un enfoque más integrador. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el monitoreo y evaluación? Monitoreo y evaluación de la programación de actividades y proyectos. El equipo de cada unidad de salud, es decir, los EAIs, conjuntamente con los actores sociales, siempre deben vigilar el cumplimiento mensual, es decir, que se cumplan toda la programación de la unidad, así como los gastos. Es decir, se realizan reajustes para corregir oportunamente las dificultades, retrasos o incumplimientos, se analizan los avances o cuáles fueron los obstáculos a las soluciones propuestas, y se evalúa periódicamente el impacto de los servicios en la situación de la salud de cada familia. Y se realizan también metas anuales que son monitorizadas para que el personal de la salud disponga de un instrumento para la orientación de sus esfuerzos y recursos. O sea, es prioridad, o sea, se monitorea constantemente para ver si se están cumpliendo con las metas propuestas o hechas. La siguiente. ¿Cuál es el monitoreo del seguimiento a las familias? Bueno, debe ser revisada semanalmente utilizando el tarjetero. ¿A fin de qué? De determinar incumplimientos o citas, es decir, si está cumpliendo o no, identificar algún evento producido luego de las encuestas, si ha habido alguna novedad o algún evento inoportuno, e identificar los problemas que suelen presentarse en el seno de cada familia o comunidad, es decir, identificar nuevos problemas o problemas antiguos. La siguiente. Bueno, hablando del sistema de registro, algo que es importante es que es fundamental contar con un sistema de registro que permita tener los datos necesarios y también de manera oportuna y rápida para que ingresen al sistema común de información y dar seguimiento de las atenciones y servicios que se asignan. Entonces, ¿qué es un sistema de registro? Básicamente es un conjunto de instrumentos que facilitan el registro de la información sobre la persona, las familias y comunidades según sus riesgos, las atenciones y servicios entregados, tanto en fases de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. La siguiente. Esto es importante ya que de esta manera nos permite dar un seguimiento a las atenciones y servicios que se le asignan a cada persona de manera individual. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero que todos los establecimientos deben implementar el sistema de acuerdo a las normativas impuestas por el Ministerio de Salud Pública. Este sistema de registro debe
disponer de información veraz, oportuna, actualizada y objetiva, ya que a partir de su análisis facilite la toma de decisiones. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los agentes que se encuentran implicados en este sistema de registro? La población, ya que no contribuye a qué básicamente, a aumentar la calidad, la accesibilidad y la equidad de los servicios. Los profesionales, importantes, ya que aumentan los conocimientos científicos y la efectividad. Y la administración, ya que muestra la eficiencia y la rentabilidad social de las acciones sanitarias emprendidas. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema de registro? Primero, disponer de la información que sea actualizada. ¿Para qué? Para garantizar una buena planificación, una buena programación, un buen monitoreo y un buen control del cumplimiento de las metas e indicadores de resolución de los riesgos. El segundo es identificar, también importante, los principales problemas y necesidades de la salud y determinar cuáles son nuestras prioridades. Para esa manera facilitar la toma de decisiones, para poder definir estrategias que nos permitan alcanzar las metas y concretar alternativas de acción. Y el tercer objetivo nos sirve para crear condiciones necesarias para negociar la responsabilidad conjunta de instituciones intra- y extrasectoriales con diferentes participantes involucrados en el espacio población para que se organicen las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de salud de su población. Y la siguiente, y por último, ¿cuáles son, con qué contamos dentro del sistema de registro de información? Básicamente es la ficha familiar, que ya se habló con anterioridad, el parte diario y el concretado mensual de consultas ambulatorias y el registro de actividades extramurales, que son las famosas matrices, y algo que hay importante aclarar es que en cada visita se deben registrar todas las actividades, utilizando los formularios respectivos por ciclo de vida. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.